Si incluso la fe se cansa, ¿por qué nadie habla de ello? Hay días en los que uno se da cuenta de algo que cuesta decir en voz alta. No es que hayas dejado de creer, no es que hayas decidido apartarte de Dios, la fe sigue ahí, en algún lugar del corazón. Pero algo en ella se siente distinto, más pesado, como si sostenerla requiriera una fuerza que antes parecía natural y ahora cuesta encontrar. Sigues rezando, sigues buscando a Dios en medio de tus días, pero a veces lo haces con una sensación extraña, como si estuvieras caminando con una carga invisible que nadie más parece notar, y en silencio aparece una pregunta que muchas personas guardan para sí mismas. ¿Por qué seguir creyendo empieza a sentirse tan difícil? No es una duda agresiva ni una rebeldía contra Dios, es más bien una forma de cansancio que se instala poco a poco. El cansancio de seguir esperando y seguir confiando, de seguir sosteniendo una relación espiritual cuando la vida continúa presentando preguntas que no siempre encuentran respuesta inmediata. Y cuando ese cansancio aparece, muchas personas sienten que deberían ocultarlo, como si la fe solo pudiera mostrarse fuerte, segura, inquebrantable, como si reconocer el agotamiento significara que algo se ha roto dentro. Pero la experiencia humana de la fe es más profunda y más compleja de lo que solemos imaginar. Cuando la fe continúa, pero la energía se ha ido, hay algo que desconcierta cuando este cansancio aparece en la fe, no desaparece. La persona no deja de creer en Dios, sigue teniendo dentro de sí la convicción de que esa relación existe y que sigue siendo importante. Sin embargo, la energía emocional que antes acompañaba esa fe parece haberse debilitado. Es como caminar por un camino que conoces bien, pero sentir que cada paso exige más esfuerzo que antes. Antes, la oración podía surgir con naturalidad. Había momentos donde confiar parecía algo sencillo, pero cuando la vida acumula preocupaciones, responsabilidades, decepciones o largos tiempos de espera, el corazón empieza a sentir el peso de todo eso. Entonces, ocurre algo curioso. La fe permanece, pero ya no se vive con la misma ligereza. Se vuelve más parecida a una forma de resistencia interior. La persona sigue adelante, sigue creyendo, pero a veces lo hace desde un lugar de cansancio que no sabe muy bien cómo explicar. Y en medio de ese estado aparece otra pregunta silenciosa. Si sigo creyendo, ¿por qué me siento tan agotado por dentro? La presión silenciosa para ser un creyente firme. Con el paso del tiempo, muchas personas empiezan a sentir otra presión que rara vez se menciona abiertamente. No viene necesariamente de Dios. Muchas veces viene del ambiente religioso, de ciertas ideas que aprendimos sin darnos cuenta. La idea de que un creyente verdadero siempre debe mostrarse fuerte, confiado, lleno de esperanza, como si la fe fuera una especie de energía constante que nunca se agota. Entonces, cuando el cansancio aparece, lo primero que muchas personas hacen es esconderlo. Siguen orando, siguen cumpliendo con sus prácticas espirituales, pero por dentro intentan luchar contra una sensación que no encaja con la imagen que creen que deberían tener. Porque admitir que la fe se siente pesada a veces puede parecer casi una falta de respeto hacia Dios, y así, sin quererlo, la persona empieza a cargar no solo con el cansancio de la vida, sino también con el peso de pensar que no debería sentirse así, como si la fe tuviera que ser siempre firme, siempre segura, siempre luminosa, pero la vida real no se mueve de esa manera. Las personas que creen también atraviesan etapas largas de responsabilidad, de espera, de preocupaciones que se acumulan día tras día. Y cuando el corazón sostiene demasiadas cosas durante demasiado tiempo, incluso aquello que más amamos puede empezar a sentirse pesado. No porque haya dejado de ser importante, sino porque lo estamos sosteniendo con todas las fuerzas que tenemos. Y tal vez aquí aparece una pregunta que casi nadie formula con sinceridad, no porque falte fe, sino porque existe el temor de reconocer algo profundamente humano. ¿Por qué sentimos que la fe debería ser siempre fuerte? ¿Por qué parece que un creyente nunca debería sentirse cansado de seguir confiando? Cuando la fe se convierte en resist, en eseía, con el tiempo, muchas personas descubren que la fe atraviesa una transformación silenciosa. Al principio suele sentirse inspiradora.
produce consuelo, motivación, incluso una cierta sensación de impulso interior. Creer parece algo que llena de energía, pero la vida no permanece siempre en esa misma intensidad. Hay etapas donde la fe ya no se experimenta como inspiración constante. En cambio, empieza a parecerse más a una forma de resistencia tranquila, no necesariamente emocionante, no necesariamente ligera, pero presente. Es en esos momentos cuando algunos creyentes comienzan a preguntarse si algo se ha perdido, porque cuando la fe deja de sentirse inspiradora y empieza a sentirse pesada, el corazón interpreta ese cambio como una señal de debilidad, como si el entusiasmo inicial hubiera desaparecido y algo importante se estuviera apagando. Pero a veces lo que está ocurriendo no es una pérdida, es un cambio de forma. La fe que nace en momentos de descubrimiento suele sentirse intensa, produce emociones claras, respuestas rápidas, una sensación de cercanía que parece evidente, pero cuando la vida avanza, esa misma fe entra en territorios más complejos. Aparecen responsabilidades, aparecen decisiones difíciles, aparecen etapas donde las respuestas no llegan con la misma rapidez. Y entonces la fe ya no se vive solo como inspiración, se vive como perseverancia. No siempre se siente emocionante, no siempre produce alivio inmediato, pero sigue caminando, sigue estando ahí, incluso cuando el entusiasmo se ha transformado en algo más silencioso. Tal vez por eso algunas personas empiezan a hacerse una pregunta que puede resultar incómoda al principio, pero que encierra una comprensión más profunda de la vida espiritual. ¿En qué momento la fe deja de sentirse inspiradora y empieza a convertirse en una forma de resistencia interior? La diferencia entre perder la fe y estar cansado. Cuando ese cansancio aparece, muchas personas llegan a una conclusión que puede resultar inquietante. Empiezan a preguntarse si lo que están experimentando significa que su fe se está debilitando, como si el agotamiento fuera una señal de que algo dentro se está rompiendo. Porque hemos aprendido casi sin darnos cuenta a asociar la fe con fuerza, con seguridad, con estabilidad emocional. Entonces, cuando el corazón se siente fatigado, la primera interpretación suele ser dura con uno mismo. Quizá estoy perdiendo mi fe. Quizá ya no creo como antes. Quizá algo dentro de mí se está apagando. Pero existe una diferencia profunda que a veces pasa desapercibida. No es lo mismo perder la fe que sentirse cansado de sostenerla. Una persona que ha dejado de creer simplemente se aleja. La relación pierde importancia. La búsqueda desaparece. Pero cuando alguien se siente cansado y aún así continúa creyendo, ocurre algo distinto. La fe sigue viva, aunque el corazón esté agotado. El cansancio no siempre es señal de ruptura. Muchas veces es simplemente el resultado de haber caminado mucho tiempo cargando preguntas, responsabilidades, preocupaciones y esperas que se han acumulado poco a poco. La vida humana tiene límites. El alma también siente el peso de las experiencias prolongadas y cuando ese peso se hace sentir, incluso aquello que más valoramos puede empezar a sentirse exigente. Pero hay algo importante que reconocer en ese momento. El hecho de que alguien siga creyendo incluso cuando la fe se siente pesada ya dice mucho sobre la profundidad de esa relación. Porque el cansancio no significa necesariamente que la fe esté desapareciendo. A veces simplemente significa que ha estado sosteniendo mucho durante demasiado tiempo. Y entonces surge otra pregunta que merece ser observada con calma. ¿Estar cansado significa realmente que estoy perdiendo mi fe? El alma humana también necesita descansar. Hay algo profundamente humano que muchas veces olvidamos cuando pensamos en la vida espiritual. Tendemos a imaginar la fe como si fuera una parte separada de nuestra vida. Algo que debería funcionar siempre con claridad y fuerza, sin verse afectado por el resto de lo que vivimos. Pero la fe no existe fuera de la persona. Existe dentro de una mente que piensa, dentro de un corazón que siente, dentro de una vida que atraviesa responsabilidades, preocupaciones, pérdidas, decisiones difíciles y largos periodos de espera. Y cuando todas esas cosas se acumulan, el alma también necesita descanso.
El cuerpo se cansa, la mente se cansa y el espíritu también puede sentirse fatigado, no porque la relación con Dios haya dejado de ser real, sino porque la persona que sostiene esa relación sigue siendo humana, sigue teniendo límites, emociones, momentos de debilidad, momentos donde simplemente no queda mucha energía para seguir sosteniendo todo con la misma intensidad. A veces la fe se vuelve pesada porque ha estado acompañando al corazón durante largos periodos de tensión, situaciones que no se resuelven rápido, preguntas que permanecen abiertas, esperanzas que tardan en encontrar respuesta. En esos momentos, lo que aparece no siempre es una crisis de fe. Muchas veces es simplemente agotamiento, y reconocer ese cansancio no es un fracaso espiritual. De hecho, puede ser una forma de honestidad muy profunda, porque admitir que el alma necesita respirar también forma parte de una relación verdadera con Dios. En la fe no fue creada para ignorar los límites humanos, fue creada para caminar dentro de ellos, y cuando el alma se siente cansada, tal vez la pregunta no es si la fe ha fallado, tal vez la pregunta es otra, más sencilla y más humana. ¿Puede la vida espiritual cansarse como cualquier otra parte de nuestra vida? Momentos en las Escrituras donde la fe también se sintió pesada. Cuando uno observa con calma las historias de fe que han atravesado generaciones, aparece algo que muchas veces no se menciona lo suficiente. La vida espiritual no siempre se vive en momentos de claridad, seguridad o entusiasmo. También existen etapas largas donde la fe se sostiene en medio de cansancio, incertidumbre y espera. A lo largo de la historia espiritual, muchas personas caminaron durante periodos donde creer no resultaba sencillo, no porque hubieran dejado de confiar en Dios, sino porque la vida los había llevado a lugares donde la esperanza necesitaba más paciencia que emoción. Hay momentos donde la fe se parece más a un susurro que a una certeza fuerte, un susurro que sigue presente incluso cuando el corazón está cansado. Si uno escucha con atención ciertas páginas de la tradición espiritual, encuentra algo que puede resultar sorprendente. Algunas de las personas más profundas en su fe también atravesaron momentos donde el camino parecía largo, donde las respuestas tardaban en aparecer y donde la confianza se sostenía más por decisión que por emoción. No siempre se habla de eso porque a veces preferimos recordar solo las partes luminosas de las historias de fe, pero la realidad es más amplia. La fe también ha caminado a través de desiertos interiores, momentos donde el alma sigue adelante sin sentir necesariamente la misma fuerza que tenía antes. Y lejos de ser una señal de fracaso, muchas veces esos periodos han sido parte de un proceso más profundo. Un proceso donde la relación con Dios deja de depender únicamente de momentos intensos y comienza a construirse en medio de la vida real. Por eso, cuando alguien descubre que su fe se siente cansada, tal vez no está viviendo algo extraño ni aislado. Tal vez está atravesando una experiencia que muchas otras personas también han conocido en silencio. Y entonces surge una pregunta que invita a mirar ese cansancio desde otro ángulo. Otros también caminaron con una fe cansada y aún así siguieron adelante, lo que la fatiga espiritual intenta decir. Cuando el cansancio espiritual aparece, muchas personas intentan resistirlo como si fuera algo que debe desaparecer lo antes posible. Se esfuerzan por recuperar la misma fuerza de antes, la misma claridad, la misma sensación de seguridad, pero a veces ese intento de recuperar energía no permite escuchar lo que el propio cansancio está revelando, porque el cansancio también habla, no siempre con palabras claras, pero sí con una sensación persistente que invita a mirar hacia adentro con más atención. Muchas veces el agotamiento espiritual aparece cuando el corazón ha estado sosteniendo demasiadas cosas durante demasiado tiempo, responsabilidades que no se comparten con nadie, esperanzas que se mantienen en silencio, preocupaciones que acompañan cada día sin encontrar un lugar donde descansar. La fe en esos momentos sigue estando presente, pero comienza a cargar junto con la persona todo ese peso interior, y cuando el corazón se siente lleno de tantas cosas, incluso la relación con Dios puede empezar a sentirse exigente. No porque Dios lo haya hecho pesado, sino porque el alma humana ya está sosteniendo demasiado. A veces el cansancio revela algo importante. No necesariamente que la fe se esté debilitando, sino que hay partes del corazón que necesitan ser reconocidas. Miedos
que se han mantenido en silencio, responsabilidades que han sido asumidas en soledad, expectativas que no se han podido expresar con libertad. Cuando todo eso permanece dentro durante mucho tiempo, el alma se fatiga, y en lugar de ver ese cansancio como una falla espiritual, tal vez pueda entenderse como una señal que invita a una relación más honesta con Dios. Una relación donde no solo se presenta la parte fuerte de la fe, sino también la parte cansada. Porque a veces lo que el corazón necesita no es demostrar que sigue siendo fuerte, a veces lo que necesita es ser visto tal como está, y eso abre una pregunta que puede cambiar la forma en que entendemos este momento que revela realmente este cansancio sobre mi corazón. Cuando la fe deja de actuar y comienza a ser honesto, en algún momento del camino espiritual ocurre algo que muchas personas no esperaban. Después de intentar mantener la fe fuerte, clara, constante, aparece una sensación distinta, como si el corazón ya no tuviera la energía para seguir mostrando esa misma fortaleza. Y entonces surge una posibilidad que al principio puede parecer extraña. Tal vez la fe no necesita mostrarse fuerte todo el tiempo. Durante mucho tiempo muchas personas aprendieron a vivir su relación con Dios intentando demostrar estabilidad espiritual, intentando mantener la confianza firme, las palabras correctas, la oración adecuada, como si la fe tuviera que presentarse siempre segura. Pero cuando el cansancio llega, ese esfuerzo empieza a sentirse artificial. El corazón ya no quiere fingir fuerza, ya no quiere aparentar una tranquilidad que no siempre existe. Lo que aparece en su lugar es algo mucho más sencillo y mucho más verdadero, la honestidad. Una honestidad que dice: hoy estoy cansado, hoy creer me cuesta más que antes, hoy mi corazón no tiene la misma energía. Y curiosamente, ese momento de sinceridad puede abrir una forma diferente de relación con Dios, en una relación donde ya no es necesario sostener una imagen de fortaleza espiritual. En lugar de presentar solo la parte fuerte de la fe, la persona comienza a presentarse tal como está, con su cansancio, con sus preguntas, con su deseo de seguir creyendo, incluso cuando no se siente fuerte. Esa forma de fe puede parecer más débil desde fuera, pero muchas veces es más verdadera por dentro. Porque cuando la fe deja de actuar y empieza a ser honesta, algo profundo cambia en la relación con Dios. Y entonces aparece una pregunta que muchos creyentes descubren tarde o temprano. ¿Puedo presentarme ante Dios incluso estando cansado? La forma silenciosa de fe que aparece tras el agotamiento, después de atravesar ese cansancio y de permitirse ser honesto delante de Dios, muchas personas descubren algo que al principio no habían imaginado. A la fe no desaparece, no se rompe, simplemente cambia de ritmo. Lo que antes se sentía intenso, lleno de emoción o impulso interior, comienza a transformarse en algo más tranquilo, más silencioso. Y al principio, esa calma puede confundirse con vacío, porque cuando uno ha estado acostumbrado a vivir la fe con mucha intensidad, cualquier forma más serena puede parecer una pérdida, como si algo importante hubiera desaparecido. Pero a veces no es una pérdida, es una transformación. La fe que ha atravesado el cansancio empieza a parecerse menos a una emoción fuerte y más a una presencia constante. No necesita sentirse poderosa todos los días. No necesita producir siempre entusiasmo. Simplemente permanece incluso en días donde el corazón está cansado. Permanece cuando las respuestas tardan. Permanece cuando la vida sigue trayendo preguntas que todavía no tienen una solución clara. Esa forma de fe puede parecer pequeña, pero en realidad es profunda, porque no depende de la energía emocional del momento, no depende de sentirse fuerte. Sigue ahí incluso cuando el corazón atraviesa etapas de debilidad. Y cuando uno observa esto con calma, empieza a darse cuenta de algo importante. Tal vez después del cansancio no aparece una fe más débil, tal vez aparece una fe más tranquila, una fe que ya no necesita demostrar nada. Y entonces surge una pregunta que abre una comprensión nueva sobre este momento del camino espiritual. ¿Puede existir una fe más serena después del cansancio, la fuerza que se forma de maneras invisibles? Cuando la fe atraviesa ese cansancio y logra permanecer, aunque sea de forma silenciosa, empieza a formarse algo que no siempre se percibe inmediatamente. No aparece como una emoción fuerte
ni como una certeza que lo explica todo. Más bien surge como una especie de estabilidad interior que se va construyendo poco a poco. Es una fuerza diferente. No es la fuerza del entusiasmo, no es la seguridad que viene de tener todas las respuestas. Es una fuerza más tranquila, más discreta, pero también más profunda. Es la fuerza de seguir caminando incluso cuando el corazón no tiene la misma energía de antes. Con el tiempo, muchas personas descubren que las etapas más exigentes de su vida espiritual no fueron necesariamente aquellas donde todo parecía claro. A menudo fueron los momentos donde tuvieron que continuar creyendo sin sentir el mismo impulso interior. Esos momentos no siempre se ven importantes mientras se viven. A veces parecen simplemente etapas difíciles que uno quiere atravesar lo más rápido posible. Pero al mirar atrás, algunas personas descubren que algo dentro de ellas se volvió más firme durante ese tiempo. La fe dejó de depender tanto de las emociones del momento. Se volvió más estable, no porque el cansancio haya desaparecido completamente, sino porque el corazón aprendió a permanecer incluso dentro de ese cansancio. Aprendió que la relación con Dios no siempre se sostiene sobre momentos intensos, también puede sostenerse sobre la decisión tranquila de seguir caminando. Y cuando uno empieza a reconocer eso, surge una pregunta que cambia la forma de mirar esta etapa. ¿Podría ser que este momento, aunque se sienta difícil, esté formando algo más profundo dentro de mí? Una fe que pues no necesita sentirse fuerte. Con el tiempo, muchas personas llegan a una comprensión que al principio no habrían imaginado. La fe no siempre se manifiesta como una fuerza visible. No siempre se experimenta como una emoción intensa, como una seguridad que ilumina cada paso. A veces la fe simplemente continúa en silencio, continúa en medio de días normales, en medio de responsabilidades, preocupaciones y momentos donde el corazón no se siente particularmente fuerte. Y sin embargo, la relación con Dios sigue presente de una forma que quizá antes no era tan evidente, porque hay una forma de fe que no necesita sentirse poderosa para ser real. Es la fe que permanece incluso cuando la energía se ha reducido. La fe que no depende de tener siempre respuestas claras. La fe que sigue caminando aun cuando el corazón se siente cansado. Esa fe no siempre llama la atención. No produce grandes emociones ni experiencias extraordinarias, pero tiene una profundidad que muchas veces solo aparece después de haber atravesado momentos difíciles. Es una fe más tranquila, una fe que ya no necesita demostrar que es fuerte, una fe que simplemente continúa estando ahí, incluso en los días donde el alma no tiene mucha fuerza. Y tal vez eso revela algo importante sobre la relación con Dios. La fe no siempre tiene que sentirse poderosa para ser verdadera. A veces la forma más profunda de confianza es simplemente seguir caminando, incluso cuando el corazón está cansado, y en ese continuar silencioso puede haber una forma de fidelidad que muchas veces pasa desapercibida. Una fidelidad que no se sostiene en la emoción, sino en la decisión tranquila de no abandonar el camino. Y esa forma de fe, aunque parezca pequeña, puede ser una de las expresiones más profundas de confianza que una persona puede vivir.